El video que estamos a punto de presentar se trata de la reacción termodinámica que realiza una olla express, que es un ingenio presente en todas las casas o en la mayoría de los hogares, debido a que presenta algunas o varias reacciones termodinámicas y que, bueno, usamos en el día a día o en una situación cotidiana de la vida real. En nuestro ejemplo, como ya hemos dicho, utilizaremos la olla express y los cambios de estado que en esta pues llega a tener, debido a que en ella ocurren varios cambios de estado que se presentan o más bien dependen de la presión a la que ésta se pueda someter. Nosotros en nuestro ejemplo haremos un caldo de pollo utilizando agua, y esta agua va a hervir aproximadamente a los 100 grados centígrados, haciendo que ésta se evapore y crea presión. Hay que tener en cuenta también que pues depende la temperatura máxima que llega a tener, o más bien llega a alcanzar el agua dentro de la olla, pues depende de la cantidad que pueda resistir esta olla, si menor o mayor presión. Ok, para comenzar vamos a ver cómo funciona esta ley mostrándolo en este diagrama. Podemos observar que cuando nosotros aumentamos la temperatura, la presión también va aumentando. Por eso se dice que es directamente proporcional la temperatura con la presión. Esto lo dijo Gay-Lussac, de ahí su ley. Y nos dice que cuando el volumen es constante. Ahora veamos la fórmula, que es P es igual a K por T. ¿Qué pasará si nosotros quitamos del fuego este recipiente? La temperatura y la presión van bajando constantemente. Es por eso que de aquí nos vamos a apoyar y nuestro recipiente va a ser una olla express y vamos a hacer caldo de pollo. Ya vimos que existe una relación directa entre presión y temperatura. Por lo tanto, Gay-Lussac nos dice que la presión sobre la temperatura es igual a K. Ahora, vamos a explicar cómo funciona esto en la vida cotidiana. Para explicar esta ley, lo vamos a realizar con un sencillo experimento. Vamos a realizar un caldo de pollo y vamos a ver la relación que existe entre la presión y la temperatura, como nos menciona Gay-Lussac. En primer lugar, vamos a ocupar una olla express. Esta olla express nos va a ayudar a que el proceso sea mucho más rápido. Como ya sabemos, si esta olla aguanta más presión, por lo tanto la temperatura que va a tener dentro de ella va a ser mucho mayor y por eso va a reducir el tiempo de cocción de los alimentos. Algo muy importante dentro de esta ley nos dice que la masa siempre debe de ser constante. Por eso ocupamos la olla express, porque no podemos destaparla para vertirle más masa. En este caso la masa que vamos a ocupar va a ser agua, y que es un caldo de pollo, sin pollo y verduras. Una vez teniendo esto, lo vertimos todo en la olla express y continuamos con el procedimiento. Dentro de esta olla tenemos nuestra masa, la cual siempre va a ser constante. Tenemos 2 litros de agua. Ahora bien, si ponemos esta olla al fuego, va a aumentar la temperatura, al igual que va a ir aumentando la presión. Por ejemplo, digamos que esta agua va a estar a 21 grados centígrados, pero ojo, es importante que para esta ley ocupemos la temperatura en grados Kelvin. En este caso, 21 grados centígrados es igual a 294.15 grados Kelvin. Ahora bien, esta ley nos implica presión y temperatura. La presión en esta olla a 294.15 grados Kelvin es igual a 1.49 atmósferas. Y lo que vamos a buscar es cómo encontrar la temperatura final y la presión final con esta fórmula, que es P1 sobre T1 es igual a P2 entre T2. En este caso vamos a mostrarle cómo encontrar la presión 2, o a qué presión fue capaz de llegar esta olla.
No vamos a calcular la temperatura, puesto que la temperatura nos la va a estar dando nuestro termómetro que viene en la olla. Esta olla fue capaz de llegar a 120 grados centígrados o 393.15 grados Kelvin. Por lo tanto, únicamente vamos a despejar la fórmula anterior para encontrar nuestra presión 2 y vamos a ver cómo es que esto funciona, cuál es la relación directa de la que tanto hemos estado hablando. El despeje de la fórmula quedaría de la siguiente manera. Teníamos nuestra fórmula de esta manera. Ahora lo que vamos a despejar va a ser la temperatura 2. En este caso, nuestra temperatura 2 va a pasar del otro lado como multiplicación. Por lo tanto, queda T2 por P1 sobre T1 es igual a P2. Así queda el despeje. Por lo tanto, únicamente hay que sustituir nuestros valores. Dijimos que la olla llegaba únicamente a 120 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 393.15 Kelvin. Por lo tanto, nuestra temperatura 2 es 393.15 y esto va a estar multiplicando a nuestra presión 1, que dijimos que era 1.49 atmósferas. Eso sobre la temperatura 1 de 294.15 Kelvin, o lo que es lo mismo 21 grados. De esto obtenemos una presión, bueno, esto es igual a P2, por lo tanto P2 es igual a, resolviendo esta multiplicación y dividiéndola entre esto, nos da 1.99 atmósferas, o bien redondeado, 2 atmósferas. Aquí podemos ver que esta relación sí es directamente proporcional. Por ejemplo, a cada grado Kelvin que avance la temperatura aumenta 0.005 atmósferas, y podemos comprobarlo de la siguiente manera. Si tenemos que esto avanza cada grado Kelvin, entonces podemos decir que 393.15 por 0.005 nos debe de dar aproximadamente las 2 atmósferas. Y ahora, esta temperatura, si la multiplicamos por 0.005, nos debería de dar esta presión de 1.49, y podemos comprobarlo con la calculadora. Tenemos el 0.005 que va a multiplicar primero a la temperatura de 393.15 Kelvin. Esto nos debería de dar aproximadamente nuestro 2 atmósferas, en este caso 1.99, y nos da 1.96. En este caso tenemos un error porque no ocupamos todas las décimas al realizar esto, pero si se dan cuenta es aproximado. Ahora, la temperatura de 294.15 Kelvin, que va a multiplicar al 0.005, nos debería de dar aproximadamente el 1.49. Y como ven es lo mismo, nos da 1.47, que es más o menos 1.49. Nos fallan por las décimas que no tomamos. Bueno, y pues este video con este ejercicio nos ayudó mucho para comprender cómo funcionan las leyes termodinámicas en la vida diaria, y así podemos notar que no necesitamos forzosamente de máquinas muy complicadas o muy grandes para poder aplicar los conceptos de la termodinámica. Lo podemos observar desde las cosas más sencillas, como en este caso fue un caldo de pollo. Observamos cómo se aplicó la ley de Gay-Lussac, donde hablamos
que cuando tenemos un volumen constante, como explicaron en el video, el volumen siempre fue el mismo. ¿Por qué? Porque teníamos una cacerola tapada y el volumen fue exactamente el mismo. Nunca se cambió de tamaño de cacerola, siempre fue el mismo volumen, las mismas dimensiones. Lo que sí cambió fue la temperatura desde el principio que se empezó a calentar hasta el final, cuando ya la misma olla express necesitaba liberar la presión. ¿Por qué? Porque según la ley de Gay-Lussac nos dice que si la temperatura aumenta, la presión también va a aumentar, y si la presión aumenta, la temperatura va a aumentar. Esto se aplica solamente cuando el volumen es constante, como en este ejercicio. ¿Y por qué se da este fenómeno? Pues porque lo mismo que pues sabemos al principio, el caldo pues está en estado líquido, y lo que se genera al calentarlo es un cambio de fase y pasa de líquido a gaseoso. ¿Cómo se transforma? Pues simplemente con una transferencia de calor, así como nosotros vimos en el curso al principio, que se ocupa el calor latente y calor sensible, valiéndonos de la entalpía, del calor total, de la masa, de la capacidad calorífica, para sacar ese calor latente que es necesario para transformar cierta sustancia, en este caso que es el caldo de pollo, que está en un estado líquido, pasarlo a un estado gaseoso, que es el gas. Ahí cuando empieza ese cambio es cuando se empieza a generar más presión. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, el gas tiende a expandirse o a ir más, tiene mucha movilidad las partículas, entonces es por eso que trata de moverse y expandirse, pero pues como el volumen es constante, el gas no se puede expandir más, siempre tiene que estar en ese mismo volumen. Es por eso que la presión aumenta.